en la clase pasada hablamos de sumas de Riemann, ¿verdad? Platicamos que finalmente podíamos calcular las áreas entre las curvas si teníamos primero una partición, bueno, primero que todo un intervalo, ¿verdad? Necesitábamos un intervalo AB y una función con ciertas características, igual f de x. Sale definida en ese intervalo. Dijimos que las sumas, bueno, necesitábamos una partición. La partición representaba, no recuerdo qué nombre le pusimos, creo que xy, ¿verdad? x1 así, hasta xn, que coincidía con el b. O sea, teníamos en realidad n más 1 elementos para partir el intervalo, porque iniciamos con el 0. Pero normalmente iniciamos con el 0 para que el límite superior del intervalo, que va de x0 a x1, x1 a x2, corresponda con el número de intervalo del que estamos hablando, ¿sale? O sea, es esta idea de que tengo yo aquí 4 dedos, pero tengo 3 espacios, ¿sale? Entonces, si le pongo a este 0, este 1 corresponde al final del primer espacio, 2 al final del segundo espacio, 3 al final del tercer espacio, ¿sale? Por eso en realidad son n más 1, y los índices que corresponden a los intervalos están por la derecha, ¿sale? Es como la correspondencia que habíamos hecho. Dijimos también que teníamos sumas inferiores y sumas superiores. Que lo que intentábamos hacer era un sándwich, ¿verdad? Con el área que estábamos calculando, o sea, el valor exacto era un número que estaba por ahí en medio. Cuando la función era creciente, si en el caso de que la función se vaya creciendo, ¿qué quiere decir esto? Que conforme vayamos tomando valores de x más grandes, entonces los valores de y también van creciendo. O sea, es digamos, una relación proporcional directa en ese sentido. Entonces, cuando sucedía eso, las sumas inferiores correspondían con los valores de la izquierda de los intervalos, ¿se acuerdan? Y las sumas superiores con los valores de la función en los valores de la derecha, ¿sale? Entonces, en las sumas inferiores yo tenía este intervalo que le llamábamos xy menos 1 y luego xy, para que la y corresponda con el número de intervalo. Estoy hablando del intervalo y. Estoy haciendo un resumen de lo que hicimos la clase pasada. Y entonces tomábamos un valor aquí y lo evaluábamos en la función, ¿verdad? Entonces, la altura de esta cosa quedaba en términos de las x y menos 1, y por ahí hicimos algunos cálculos. En el caso de las sumas superiores, porque teníamos las funciones crecientes, decimos, entonces en ese caso teníamos una altura un poquito más grande porque la función iba creciendo, pensando en eso, y estas alturas eran f de xy. De manera que el área aproximada era la suma desde y igual a 1 hasta n, independientemente de cuántos intervalos pusiéramos, y aquí poníamos f de xy menos 1 o xy, y el ancho del intervalo que lo calculábamos como xy menos xy menos 1, ¿sale? Y si calculamos la suma a través de las reglas de la notación sigma, y definimos una expresión que nos decía cómo dependía del número de intervalos el área que nosotros estábamos calculando. ¿Sale? ¿Hasta aquí ya se acordaron de lo que hicimos la clase pasada? ¿Sí, más o menos? Sí, profe. Ok. Sí. Ahorita vamos a hacer más ejercicios. Y bueno, la partición que tomamos, o sea, los puntitos que marcamos en el intervalo, eran tales que las distancias entre cada uno de ellos eran regulares, ¿verdad? De hecho, así se le llama a esta partición, una partición regular. Porque en ese caso yo tengo que el ancho de cada uno de los intervalos, que la gente lo pone así, el ancho de xy, o a veces hay gente que les pone también el tamaño del y subíndice y va a ser b menos a, que es el ancho total del intervalo, dividido entre n pedazos, ¿verdad? Todos los pedazos iban a ser del mismo tamaño, ¿sale? Calculamos de hecho cuánto valía el área bajo la curva de la función 3x, si no mal recuerdo. Y con eso, terminamos la clase pasada, ¿vale?
Entonces dijimos que el valor aquí de la integral, o sea, el área que nosotros queríamos precisamente, siempre estaba entre las sumas inferiores y superiores. También dijimos que si la función iba al revés, entonces esta manera de trabajar tenía que ver con las sumas superiores y esta manera de trabajar tenía que ver con las sumas inferiores, ¿sale? Porque las alturas de la derecha iban a estar más pequeñas que las alturas de la izquierda. ¿Sabes? Bueno, entonces, pues así estaba la cosa, ¿sale? Vamos a hacer más ejemplos. Vamos a trabajar ahora con alguna función, bueno, la vez pasada lo hicimos con Excel, ¿verdad? Para que fuéramos fijando ideas. Pero lo interesante es que hagamos lo siguiente, que aquí tengamos alguna expresión que dependa de la n, ¿verdad? O sea, bueno, tanto a la izquierda como a la derecha, que tengamos expresiones que nos digan cómo van cambiando las cosas y que aquí yo tenga en general una expresión que dependa de n, o sea, una alfa de n, me diga cómo depende el área de la n, para que cuando yo calcule el límite cuando n tiende a infinito, me dé el valor específico de la integral, ¿sale? Y eso va a ser precisamente la integral, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a poner un segundo ejemplo. La clase pasada trabajé con una función lineal. Vamos a usar ahora una función de segundo grado para ver qué pasa cuando yo tengo otras potencias, ¿vale? Entonces, nuestro problema va a ser, problema, calcule el área bajo la curva y igual a, vamos a poner x cuadrada más 3, ¿sale? Sobre el intervalo, ¿qué les gusta? ¿Quién les gusta? ¿Qué intervalo les gusta? Desde el 2 hasta el 8. A ver qué tal nos va. Bueno, 7, para que sean 5 unidades. ¿Sale? Y entonces uno se imagina las cosas y dice, ok, aquí está la gráfica x cuadrada más 3, ¿no? No tienes otra parte aquí, pero esa no me interesa mucho porque yo quiero calcular el área desde el 2 hasta el 7. Quiero calcular toda esta área. ¿Sale, vale? Ya no me voy a fijar de momento en si agarro la izquierda o la derecha. Vamos a agarrar a lo mejor la derecha. Vamos a dar una partición. Vamos a agarrar los puntitos de la derecha y vamos a calcular el límite para saber qué está pasando. ¿Sale? En otras palabras, el procedimiento que yo voy a seguir es que si yo tomo los intervalos de la derecha, o sea, hago mi partición así, ¿verdad? Tomo los valores de la derecha, entonces los intervalos me van a generar barras de este estilo. ¿Sale? En este caso, la derecha también es una suma superior y cuando yo haga la partición cada vez más fina, o sea, si yo le agarro, le doy más valores a esta cosa, entonces se va a hacer cada vez más, estoy tomando el de la derecha otra vez, ¿verdad? Se va a hacer cada vez más fina, se va a hacer mejor la aproximación cada que yo haga esto. ¿Vale? Entonces, si doy más intervalos, pues otra vez voy a tener barritas más chiquitas y así. O sea, el área se va a ir aproximando por arriba, ¿verdad? O sea, voy a estar agarrando áreas superiores, las voy a ir juntando y cuando yo calcule el límite voy a pegarle al área exacta que está bajo la curva. ¿Sale? Lo vamos a hacer así ahora, porque la vez pasada lo hicimos de abajo hacia arriba. En los dos casos se puede hacer de las dos maneras. ¿Vale? Ok, entonces, ya no voy a decir cuántos intervalos tengo, yo voy a proponer un número genérico, ¿sale? Entonces, la partición con n intervalos, ¿sale? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el tamaño de cada intervalo, o sea, el ancho de cada intervalo va a ser 7 menos 2 entre n, o sea, 5 entre n. Cada pedacito va a tener ese ancho. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. El ancho de esa cosa es 5 entre n. Si yo pongo 200 intervalos, pues voy a tener el ancho de cada intervalito
5 entre 200. ¿Sale? Si pongo 1000 intervalos, voy a tener 0.005 unidades el ancho de cada intervalito. ¿Vale? Otra vez estoy pensando que la partición es regular, que el tamaño de cada intervalo es igual. Sale. Ahora, ¿cómo voy a llegar yo a los valores? ¿Quién va a ser este XY, por ejemplo? Yo quiero saber quién es ese valor XY porque es el valor de la derecha. Ahí voy a evaluar la función para saber cuál es la altura de la barrita. ¿Vale? Entonces, piensen en lo siguiente. XY. ¿Cómo llegarían ustedes al noveno intervalo? Al final del noveno intervalo. Pues bueno, me paro en el 2. ¿Sale? Yo sé que el ancho de cada intervalo son 5 entre n. Entonces, para llegar al final del primer intervalo, al 2, le tengo que sumar una vez este ancho. Y llego a ese valor. Si quiero el segundo, me paro en el 2 y tengo que sumar 2 veces este ancho. ¿Sale? Si quiero el final del tercer intervalo, me paro en el 2 y 3 veces el ancho. ¿Vale? Si quiero llegar al intervalo número 9, al final del intervalo número 9, o sea, ¿qué tanto avancé si di 9 pasos de tamaño 5 entre n? Pues a partir del 2, mano, vas a llegar 9 veces 5 entre n unidades. ¿Vale? Entonces eso me va a dar la fórmula para decir quién es XY. XY va a ser 2 veces Y, digo 2 más Y veces el 5 entre n. Porque estoy dando Y pasos de este tamaño a partir del 2. ¿Se entiende eso? Más, ¿Más o sí, menos? profe. Ok. Bueno, entonces fíjense. Ancho de la base, lugar donde voy a evaluar la altura. Altura de la barra. Altura de la barra iésima, ¿verdad? Va a ser f de xy. ¿Y quién es f de xy? Pues esa es mi función. ¿Qué le hace la función a la x? La eleva al cuadrado y le suma 3. Entonces voy a agarrar a este vato, lo voy a elevar al cuadrado y le voy a sumar 3. ¿Sale? O sea, tengo 2 más y veces 5 entre n. Lo elevo al cuadrado y le sumo 3. Esas van a ser las alturas de las barras. ¿Sale? Entonces, vamos a simplificar un poquito más las cosas. ¿Puedo borrar allá arriba? Estoy grabando de nuevo, Para que Sí, A sí. ver, un poquito. Sí, claro. Pueden ustedes ir capturando pantalla también, ¿verdad? Incluso podría escribir más acá. ¿Aquí me ven? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, si quiere, bórrale. Órale. Entonces, el área bajo esa curva en ese intervalo. Vamos a recuperar esa información aquí arriba. F de x va a ser x cuadrado más 3 y el intervalo va a ser 2,7. Van bien. Entonces, las cosas se ven así. Y dijimos, el ancho del intervalo es 5 entre n. ¿Dónde lo ponemos? Ya. Sale. Fíjense ustedes que ese 5 es la longitud que hay del 2 al 7, ¿verdad? ¿Qué distancia hay entre el 2 y el 7? Sale. Entonces, las alturas, dijimos, va a ser esa expresión. Entonces, f de x y va a ser, elevo al cuadrado esto, es un binomio al cuadrado, 4, más 2 veces esto por esto, que van a ser 4 veces y por 5 entre n. Luego eso al cuadrado, que va a ser y al cuadrado por 25 sobre n cuadrada, porque es el cuadrado de esa cosa, más 3 unidades, ¿verdad? Bueno, lo voy a tener que dejar aquí. Entonces, si hago las operaciones, las voy a tratar de dejar así. Vamos a poner 25 entre n cuadrada, que es una constante esto, ¿eh? O sea, aunque yo no sepa cuál es el número de intervalos, en el momento en que yo diga cuántos intervalos son, ya tengo yo determinado este valor. Lo que está variando en realidad es la i. O sea, de primera impresión debo de fijarme en los valores de la i, ¿verdad? ¿Dónde está aquí al cuadrado? Aquí me queda 20 entre n porque es 5 por 4, ¿vale? Más 4 más 7, más 3, perdón, son 7. Ahí está. Esa es la expresión que me define cuál es la altura de cada barra.
¿Vale? Entonces, el área de cada barra va a ser esta expresión, pues altura por base. ¿Sale? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta expresión la voy a multiplicar por 5 entre n. Entonces me va a quedar 125 entre n cúbica, ¿estamos de acuerdo? 25 entre n cuadrada por 5 entre n, me queda 125 n cúbica y cuadrada. Luego más 20 por 5 son 100, entre n por n son n cuadrada y al final de cuentas son 35 sobre n, porque 7 veces 5 sobre n, ¿vale? Entonces el área de cada rectangulito, de cada barra, va a estar dada por esa expresión. ¿Qué tengo yo que hacer entonces? La suma de Riemann, o sea, la suma de aproximación del área, no el área exacta, tendría que ser esta suma, ¿verdad? La notación sigma. ¿Qué quiere decir? Agárrate los intervalos, mano, desde el 1 hasta el n. Si hiciste 200, es desde el 1 hasta el 200, y haz esto 200 veces, porque vas a tener un intervalo de ese estilo, un área de ese estilo, 200 veces. ¿Cómo tienes que hacerle para saber cuál es el área del intervalo número 15, por ejemplo? Solamente tendrías que sustituir la i por el 15, y eso te va a dar el área de la barrita número 15. Quiero el área de la barrita número 7, sustituyo la i por el 7. ¿Sale? Entonces sí, esa expresión la voy a tener muchas veces. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Fíjense que estoy calculando las áreas en abstracto, ¿verdad? O sea, de lo que se trata todo este relajo es de encontrar una expresión que me diga cuál es el área de la barrita i. ¿De qué depende el área de la barrita número i? Pues depende de cuántos intervalos tuve, ¿verdad? Porque si tengo yo 200, la barrita no va a ser del mismo tamaño que si tengo 300, ni va a ser del mismo tamaño si agarro la primera que si agarro la número 257. ¿Vale? Entonces, son dos cosas que están de lo que está dependiendo las áreas de las barras. Número de intervalos y la cantidad de, bueno, ¿qué etiqueta de intervalo te interesa? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, ¿Hay alguna duda? Todo está claro. Ok. Entonces, dijimos que lo que significa esto es que si yo tengo 200 intervalos, voy a tener esta expresión 200 veces. Y el cambio que voy a encontrar entre cada una de las 200, de los 200 sumandos va a ser el siguiente. Esta expresión con el 1 sustituido por la i. Esta expresión con el 2 sustituido por la i. Esta expresión con el 3 sustituido por la i. Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hasta que yo llegue al intervalo número 200, esta expresión sustituida por el 200. Y en cada uno de esos sumandos, esta n vale 200. ¿Sale? Como ahorita no sé cuánto vale la n, lo voy a dejar así. Entonces, ¿cómo yo puedo simplificar esa expresión? Esa expresión solamente dijimos que las constantes pueden salir, porque si yo tengo 500 veces un sumando que tiene un término común, se lo puedo sacar. Entonces aquí tendría 125 n cúbica por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i cuadrada. ¿Vale? Más 100 entre n cuadrada por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i. Y luego la sumatoria otra vez, desde i igual a 1 hasta n, de 35 entre n. ¿Sale? Bueno, pude haber sacado la constante y me queda la suma de un 1, pero bueno, ya no lo hago porque a lo mejor ya puede parecer muy esotérico. ¿Vale? Entonces, seguimos con el procedimiento. Ustedes me dicen, ¿puedo borrar? sí, Sí, profe. Sí. Ok. Ustedes son el grupo C, ¿verdad? Sí, incluso puedo hacer esto, miren, cada que haya una... Se los mando al grupo. Bueno. Ya está. Vamos a continuar con esa suma. Ok.
La suma de los i primeros términos ya me dijeron cómo se calculaba, ¿verdad? Era la suma del niño Gauss. Hay una fórmula también para la suma de los cuadrados, ¿sale? Esa fórmula para la suma de los cuadrados es la siguiente. Esta de aquí, vamos a poner. Depende también de la n, ¿verdad? De quién sea el último. O sea, con el mismo afán que tenemos de la suma del niño Gauss, es esta. ¿Sale? Ah, perdón, 2n más 1. Bueno, yo tengo que revisarla, ¿eh? En realidad no la he memorizado, a menos que uno la utilice mucho. Pues sí se la aprende uno rápido. Esta pues está fácil de aprender, ¿verdad? Por eso me la sabía rápidamente. ¿Sale? Pero bueno, sería interesante buscar algún argumento geométrico, por ejemplo, para saber de dónde sale la suma de todos los cuadrados. Vamos a revisar con calma y si yo puedo diseñarles algo, se los platico, ¿vale? Esto pues ya lo argumentamos la vez pasada, ¿verdad? Cómo se calculaba la suma de los primeros números, pues multiplicamos por este entre 2, porque los poníamos de orden ascendente y luego en orden descendente, y las columnas todas sumaban n más 1 entre 2, y como tenía uno 2 veces la suma que queríamos, se dividía entre 2. ¿Vale? La del niño Gauss. Y esta otra, pues sí, a lo mejor requiere un poquito más de argumentos. ¿Sale? ¿Se entiende esta fórmula? Sí. ¿Sí? Depende de la n también. Ok, entonces voy a reemplazar estas sumatorias por estas expresiones y se multiplican por esto. Entonces voy a tener 125 y vamos a multiplicar de una vez esto. Aquí tendría yo 2n, bueno, esta multiplicación es 2n cuadrada. Aquí tengo n y 2, son 3n. Y aquí 1, ¿verdad? Tengo esto. ¿Estamos de acuerdo? 2n por n, 2n cuadrada. Aquí tengo una n y 2n son 3. Y esta multiplicación otra vez son 1. Entonces, me quedaría aquí 125 multiplicando a n cúbica, 2n cúbica. Si algo no se entiende, me detienen, ¿vale? 3n cuadrada más n. Y todo esto sobre el 6 que tienen ustedes aquí, pero aquí tienen también una n cúbica. Entonces aquí quedaría 6n cúbica. ¿Sale? O sea, la primera sumatoria puede ser reemplazada en términos de la n por esta expresión. La segunda, igual, voy a multiplicarlo de aquí. N cuadrada más n. Todo sobre 2. Entonces multiplico 100 por n cuadrada más n. Y todo esto sobre 2 por n cuadrada. ¿Vale? ¿Y a qué va a ser igual esto último? A ver si alguien me puede ya decir. ¿Qué quiere decir esta suma? No aparece la i, ¿verdad? Eso quiere decir que los sumandos no dependen de la i. Pero tengo n sumandos. ¿Sale? Si tengo n sumandos, los tengo así. O sea, sin cambios. Quiere decir que esta expresión 35 entre n la tengo n veces. Entonces quiere decir que voy a multiplicar 35 entre n. Lo tengo n veces, ¿verdad? Y ya reemplazo la sumatoria. ¿Vale? Sí. Ok. Bueno. Ahora, pues algebrita, ¿verdad? Hacer talachita. ¿Qué tengo yo que hacer? Vamos a hacer la división. Aquí me van a quedar 3 sumandos. Cada uno de ellos va a estar multiplicado por 125. ¿Sale? Solo que voy a ir simplificando lo que se pueda. Aquí tengo en el primer sumando 125 multiplicado por 2 y luego entre 6. O sea, tengo 2 sextos que finalmente van a ser un tercio, ¿verdad? La n cúbica se cancela, un tercio nada más y 125. Entonces, 125 entre 3 es la primera expresión. ¿Vale? La segunda, 3 sextos, entonces sería un medio.
n cuadrada y n cúbica, me queda una n abajo. 1 arriba, 2n. Por 125, me queda 125 entre 2n. ¿Sale? Estoy simplificando todo. Ahora, n entre 6n cuadrada, me va a quedar 6n cúbica, perdón, me va a quedar 6n cuadrada. Entonces, 125 arriba y 6n cuadrada abajo. El 125 y el 6 ya no se pueden simplificar. Este no es par, ¿verdad? No hay un 2. Y la suma de los dígitos no son 3. No es un múltiplo de 3, entonces tampoco puede dividirse entre 3 el 125 y ya se queda así. Ok, aquí 100 entre 2, en todos los sumandos va a tener un 50. Entonces tengo yo n cuadrada entre n cuadrada, me va a quedar 1. 50 me va a dar lo primero. ¿Vale? El segundo tengo 100n entre n cuadrada, se va a quedar una n abajo. Tengo 50 arriba y n abajo. ¿Sas? Y al final de cuentas se cancela la n aquí y me quedan 35. ¿Vale? Entonces, vamos escribiendo las constantes. Tengo 125 tercios más 50 más 35. En cuanto a tercios, ¿cuánto será? Bueno, no debemos ser tan flojo como para usar la calculadora en estos casos, pero, pues en fin. You like once. Only once. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? ¿Cómo era? Bueno, ahí está. La suma de las tres constantes es esta cosa. Luego tengo yo una suma que depende de n cuadrada. Y al final tengo esto, ¿verdad? O sea, tengo 100 entre 2n. 125 son 225 entre 2n. Si quieren verlo así. Ahí está. ¿Sale, vale? Entonces, esta expresión, ¿qué es lo que calcula? Lo que está ¿El área? calculando es la suma de las áreas de los n, bueno, de las n barras. Y fíjense que es una expresión bien interesante. ¿Por qué? Porque, ¿dónde está la n? Dividiendo. Dividiendo, exacto. Entonces, entre más barras tengas tú, más te aproximarías al área, pero si te vas a aproximar al área, es porque si esta está creciendo, estas divisiones van a ir siendo cada vez más pequeñas. O sea, en otras palabras, la integral desde el 2 hasta el 7 de x cuadrada más 3, vamos a escribir así, va a ser el límite de todo este relajo, 380 entre 3 más 125 entre 6n cuadrada más 225 entre 2n, cuando n tiende a infinito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo estoy dividiendo, este es el área bajo la curva, ¿verdad? Es el símbolo que yo tengo para el área bajo la curva x cuadrada más 3 entre el 2 y el 7. ¿Qué significaría esto en cuestiones físicas, como lo platicamos la clase pasada? Quiere decir que si yo tengo esta expresión, me está diciendo cómo varía la velocidad a través del tiempo. Si la velocidad de un móvil pudiera ser expresada a través de x cuadrada más 3, o sea, tiempo al cuadrado más 3, entonces yo puedo calcular la distancia recorrida, bueno, el desplazamiento más bien, entre el tiempo 2 segundos y el tiempo 7 segundos a través de este límite, como el área, representada geométricamente como el área bajo la curva. ¿Sale? Entonces, cuando n tiende a infinito, este vato se hace muy chiquito, este también, las dos cosas tienden a cero, entonces a lo que te vas a acercar, ¿qué cosa es? A 380 entre 3. ¿Sale, vale? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Ok. Entonces, este es un segundo ejemplo del cálculo del valor de una integral a través de
a través de sumas de Riemann. Sí, pero entonces ya si se hiciera la integral, pues se tiene que llegar a ese mismo valor, ¿verdad? Exactamente. Pero digamos que de momento yo no sé calcular esa integral. Muy bien. ¿Vale? Ok. Entonces, ¿les parece si dejamos hasta aquí la teoría y empezamos a hacer más ejercicios para que ustedes lo revisen? Sí. ¿Sí? Pues sí, profe. Ok. Entonces vamos a dejar de grabar.